por tu misericordia, por tu grande bondad, porque nos permite, Señor, coincidir en esta noche a través de esta plataforma, oh Dios, para reunirnos como hermanos, oh Dios, para que tú conozcas, Señor, nuestras peticiones, nuestras súplicas, oh Dios. Y te pedimos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, Señor, y que nuestras oraciones, nuestros ruegos puedan llegar delante de ti, oh Dios. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, empecemos. Son las 7:37 de la noche. Yo le pido que vayamos a la Escritura, a la Biblia, y váyase a el Salmo 23, versículo 1. Salmo 23, versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 23 es por así decirlo, el salmo más conocido de los 150 salmos que tiene la Escritura. Incluso es la porción más famosa de toda la Escritura. Comúnmente se le suele llamar como el Salmo del pastor. Este salmo, como lo hemos visto, aborda muchos detalles referentes a la relación pastor-oveja. Cabe resaltar que este salmo no es una exposición de cómo el pastor ve a la oveja, sino de cómo las ovejas ven y entienden a su pastor. Tanto así que algunos comentaristas simplemente han optado alternativamente por llamar a este salmo como el Salmo de la Oveja. Algunos consideran que este salmo fue escrito por el rey David, obviamente, cuando huía de Absalón. Recordemos que Absalón fue ese hijo que se sublevó contra el reinado de David y en ese momento tuvo que exiliarse fuera de Jerusalén. Si es así, por la progresión que lleva el pasaje o la dinámica del texto, sabemos que en el Salmo 22 el Señor grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso aparece en el Salmo 22. En el Salmo 25 leemos, por ejemplo: mírame y ten misericordia de mí porque estoy afligido. Así que, teniendo en cuenta esto que plantea el libro de los Salmos, podemos decir que el Salmo 23 es, por así decirlo, como un oasis que experimentó el salmista en medio de ese momento de angustia que estaba experimentando en ese momento por ese golpe de estado que estaba siendo propinado por su propio hijo. Así que de esta forma vemos cómo el salmista presenta al Señor de tres maneras. Vamos a estar meditando en cada uno de los versos que tiene este. Vemos, por ejemplo, que lo presenta como un pastor, lo presenta también como un acompañante y lo presenta también como un anfitrión. Esas son las tres maneras como vemos en este salmo que el salmista presenta al Señor. Así que vamos a leer la primera manera en cómo el salmista presenta al Señor. Vamos a leer, si le es posible, lea conmigo desde el versículo 1 al 3. Dice la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En esta porción, como lo hemos visto, el Señor, o más bien David, presenta al Señor utilizando la figura de un pastor. Una figura que sabemos no lo es desconocida a él. Esta es la manera en la cual él describe su relación con el Señor, ya que se compara a sí mismo con las cualidades que tiene este animal, en contraste a las otras formas como sabemos que utilizaba el pueblo para referirse al Señor, como la figura de un rey, como la figura de un señor, como la figura de un amo, como la figura de un padre, como la figura de un juez. Así que es curioso cómo el salmista presenta o entiende al Señor como un pastor. Se entiende por todo lo que enseña el libro de Samuel que el oficio anterior de David antes de ser rey era el de pastor, valga la redundancia. David creció entre ovejas. Es famosa esa historia que aparece en ese libro donde él
salva a sus ovejas con una onda. Por esta razón, él puede entender perfectamente todo lo que haría un pastor en el ejercicio de ese rol. Esto incluye todo lo relacionado con la protección, con el sustento, con la guía, con el cuidado, entre otras tareas que tiene el pastor con sus ovejas. Es decir, el pastor hará todo aquello que fuese necesario para garantizar el bienestar de la oveja, aunque esto implique arriesgar la vida misma. De esta forma es que David ilustra el papel de Dios en su relación personal para consigo mismo. Así como él en algún momento, haciendo uso de sus medios, haciendo uso de su experiencia, protegió y cuidó su rebaño de los peligros que podían aquejarlo, en el mismo sentido él percibía que Dios lo hacía con él, al librarlo de innumerables situaciones de peligro que el salmista por una u otra razón había vivido. La experiencia del salmista en esta situación particular que vemos, en esta situación de exilio, es de soledad, es de abandono y de todo tipo de acechanza que él tenía alrededor. Recuerda que él estaba recibiendo un ataque por parte de un miembro muy amado de su familia. Él entendía que durante el complot, durante la traición que estaba enfrentando en este momento, si había logrado salir ileso de todos esos peligros y se mantenía en pie, era gracias al hecho de que Dios lo había guardado en todo momento, tal como lo había hecho en algún momento él con su rebaño. No atribuía esta liberación a nadie más, sino únicamente a Dios. Jehová era aquel que lo guardaba, quien lo sostenía, quien lo consolaba en la angustia y quien lo estaba librando en ese momento. Para David el Señor significaba mucho más que alguien a quien simplemente no podría ver. Para él era sinónimo de cuidado, era sinónimo de seguridad y era sinónimo de dirección. De la misma forma, el creyente debe ver a Dios como su mayor porción en la tierra y también como su tesoro. Debe ser como aquel mercader o aquel buscador de tesoros que fue referido por el Señor Jesucristo, como cuando encuentra este gran tesoro, él gozoso va y vende, se despoja de todo lo que tiene al fin de ganar ese tesoro. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por tal razón, pese a que en este momento pudiese tener carencia de muchas cosas necesarias, él podría decir con toda seguridad que Dios era su pastor y que nunca nada le faltaría. La experiencia de una fe genuina señala esta verdad que es trascendente. En muchas ocasiones nuestra mente no puede conciliarla. En un mundo donde consideramos tantas cosas como necesarias, tantas cosas que en realidad no lo son, la fe nos muestra que lo único que es necesario es Dios. Solamente Él basta para nuestra vida. Había un entendimiento tan claro, un entendimiento tan conciso del operar de la providencia en la vida del salmista, que sabía que las dificultades que estaba enfrentando en este momento eran enviadas por el mismo Dios, precisamente para ello, para perfeccionar su obra en él, a fin de que, como dice el Salmo, nada le faltase. Él también diría en este libro de los Salmos: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si lo vemos bien, su afirmación implica que la necesidad que pudiese tener no se podía saciar con algo que este mundo pudiese ofrecer o que estuviese al alcance de su mano. La declaración deja ver que aquello que necesitaba ni siquiera estaba en este mundo y era su Señor.
Solamente Él era lo que podía saciar su alma, lo que lo podía sostener. Hay una frase muy famosa dicho por Agustín que dice: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Solo el Señor puede saciar nuestras almas. Todo lo demás con lo que intentemos hacerlo será insuficiente. Solamente Él tiene este poder para nosotros, porque fuimos hechos para Él y para su gloria. Así que veamos la segunda manera como el salmista presenta al Señor. Lo presenta como un acompañante. Vaya conmigo al versículo 4. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta es la segunda forma en la cual él presenta a Dios. Se distancia, como lo vemos, de la figura del pastor para mostrarlo como aquel compañero de peregrinar. Pensemos en un viaje largo en el cual el salmista ve que el Señor es su compañero. En esta ocasión ya no se ve como una oveja, sino como aquel que está transitando por un camino. Si lo vemos bien, la expresión que utiliza el salmista evoca a aquellos viajeros que recogían grandes distancias. En ocasiones esos viajeros iban en caravana y en otras ocasiones simplemente iban solos. Atravesaban desiertos y largos caminos inhóspitos, lugares en los cuales frecuentemente estaban expuestos a peligros típicos del viaje. Estaban expuestos, por ejemplo, a asaltantes que podían despojarlos, o animales que podían atacarlos, que podían herirlos mortalmente, principalmente en las noches. Viajeros que no tenían mayor garantía de llegar a su destino más que la buena voluntad de Dios para que los guardase durante dicho viaje. En este sentido es que podemos ver que David concebía su vida a la luz de cualquiera de todos estos viajeros que hemos descrito. Él se veía a sí mismo en un largo caminar a un destino anhelado. Transitaba por un camino. En dicho viaje los peligros eran reales, eran impredecibles. Y ciertamente él sabía que no podía recorrer este camino en sus propias fuerzas. Pese a todos los peligros que pudiesen haber en el viaje, estaba seguro de que contaba con el favor de Dios y con la compañía del Señor. No importaba de qué peligro se tratase. Él exclama en el versículo 4, como lo hemos leído: tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara era un garrote que se utilizaba para luchar fuertemente contra las amenazas. También servía para de alguna manera apoyarse durante el viaje. El salmista sabía que Dios no solo iba junto a él como un acompañante, sino como aquel que lo libraba de todos los peligros que pudiesen surgir en el camino. Al verla, me refiero al callado, recordaría que el Señor era quien peleaba sus batallas, quien iba delante de él como poderoso gigante. Vemos también, mi querido hermano, en estos textos que hemos leído, que el salmista menciona la figura de un valle, aunque ande en valle de sombra de muerte. Si de pronto recordamos en nuestras clases de geografía, sabremos que un valle es un lugar definido, una zona extensa entre montañas. Un valle podría ser, por ejemplo, el lugar perfecto para avistar, para ver desde lejos a un viajero y darle una emboscada. Una emboscada que podía tener el fin de matarlo o de asaltarlo, sin que el viajero pudiese hacer mucho para defenderse. Ante este escenario hipotético, él recuerda que si Dios va a su lado, no hay razón alguna para temer, y es algo en lo cual nosotros debemos meditar. Si Dios está a mi lado, como le decía el apóstol Pablo, no debería temer a cualquier peligro que se presentare. Ni siquiera
Cuando se cree que aquel que quiere hacernos daño tiene ventaja, ni aún así hay motivo para sentir miedo. Lo cierto es que ninguna arma forjada contra el pueblo de Dios podrá prosperar si Dios va a nuestro lado. Vemos también en el siguiente verso que él menciona la figura del valle de sombra de muerte. Esta figura puede entenderse de muchas maneras, como todos los peligros por los cuales pudiese atravesar el viajero. Sin embargo, quiero centrarme puntualmente en una cosa. Creo que lo que el salmista tiene en mente en este texto es la muerte física. Ese evento que aparece escondido tras un velo de oscuridad y misterio para nosotros. Nadie ha ido allá y regresado para contarnos cómo es. Así que en cierta forma para nuestra mente es algo misterioso. Aquella sobre la cual el libro de los Hebreos dice que por temor a ella, es decir, a la muerte, los hombres estaban sujetos a esta esclavitud durante su vida. Así que lo que está declarando el salmista es que al momento de enfrentar ese postrer enemigo, la esperanza del salmista podría brillar aún más. Es cuando confiesa que en ese duro momento el Señor estaría con él. Cuando el final de su travesía, de su viaje termine, el Señor estaría a su lado. Cuando entregase su último suspiro en su lecho, cuando tuviese que atravesar el umbral desconocido de la muerte, lo haría de la mano del Señor. Dice el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Todo aquel que haya puesto su confianza en Él no tiene razón para temer a cosa alguna que pudiese maquinar el hombre. No debemos temer a los que matan el cuerpo, dijo nuestro Señor. Al momento de expirar, debemos recordar aquello que enseñó el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que no hay razón alguna para temer a la muerte, porque aún ahí el Señor promete estar con nosotros. Y finalmente veamos la última manera en la cual el salmista presenta al Señor. Vamos a leer los versículos 5 y 6, los finales. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Finalmente vemos que el salmista presenta al Señor como un gran anfitrión que lo recibe en casa con un gran banquete. Y es algo que llama mucho la atención. El hecho de que el Señor le sirva un gran banquete en presencia de sus enemigos implica una cosa: vindicación. Por mucho tiempo David huyó de aquellos que querían dañarlo, mientras él no hacía otra cosa que encomendar su causa delante del Señor. David no tomaba venganza. Igualmente el pueblo de Dios está llamado a no hacerlo. El Señor dice que de Él es la venganza y que Él dará el pago. Y esto era lo que David había practicado durante toda su vida. Así que estaba siendo vindicado por el mismo Señor. Nunca tomó la venganza en sus propias manos. De otra forma, sus enemigos no estuvieran observando como lo dice el pasaje. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Así que esto demuestra que él no tomó la venganza en sus manos. Esto nos enseña que Dios es quien debe tratar con nuestros enemigos. No debemos hacerlo nosotros mismos. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así como Cristo fue vindicado
ante su iglesia, de igual manera su pueblo y todos aquellos que son perseguidos serán vindicados por el Señor. Esta palabra que es descrita en este versículo 6, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, se hará realidad en algún momento en la vida de cada creyente. Analicemos también que hay varias expresiones que son dignas de resaltar. Por ejemplo, él dice, unges mi cabeza con aceite. Eso es una señal de complacencia. Indicaba que David encontraba todo en el Señor, todo lo que necesitaba, se complacía en Él, Él era su alegría. Por ejemplo, la expresión la copa que rebosa representa abundancia y provisión en su vida, todo lo que el Señor, cómo el Señor lo sustentaba. Y otra frase que llama también mucho la atención, el bien y la misericordia que lo siguen. Esto no puede representar otra cosa más que gracia durante todo su peregrinar. El Señor ha prometido infundir gracia en todos aquellos que son sus hijos, en aquellos que lo siguen. Todas las bendiciones que recibe el creyente están asociadas a la gracia que Él ha prometido para su pueblo. Y finalmente, queridos hermanos, luego de que el pasaje dice esto, menciona una expresión que es muy hermosa. Habla de la casa del Señor. Dice que Él morará el resto de su vida en la casa de Jehová. La casa de Dios era el título que se le solía dar al templo. Pero sabemos que en el tiempo de David el templo no se había construido todavía. Sería Salomón quien lo haría en el futuro. Y eso iba a suceder cuando David muriese y dejase de ser rey. Entonces es bueno preguntarse en este salmo, ¿a qué se refería David con la expresión la casa de Dios si el templo no existía? Asombrosamente, hermanos, David, inspirado por Dios, deja ver que la existencia de su vida no estaba circunscrita a este siglo, no estaba confinada a este momento y ya. Él sabía que en algún momento él iría a la presencia de Dios. Cuando le llegara el momento de seguir el camino de todos los hombres, no había duda de que estaría en la presencia del Señor. A este lugar es que él llama la casa de Jehová. Se parece mucho a lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O también a eso que dice en el Salmo 17, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David estaba hablando que la presencia de Dios lo acogería inmediatamente partiera de este mundo, entendiendo que sería el inicio de una larga eternidad al lado del Señor, aquel único que podía calmar todo el hambre y toda la sed que experimentaba el salmista durante esta vida. Así que, en conclusión, David presenta al Señor de tres maneras. Lo presenta como un pastor, lo presenta como un acompañante y lo presenta como un anfitrión. Todas estas formas en que Él lo presenta es producto de la inspiración divina que el Espíritu colocó en su vida. Cristo es el gran pastor de las ovejas. Así que vemos cómo en Él el deseo de David es materializado. Tenemos un gran pastor que puede acogernos, que puede suplir todas nuestras necesidades. Él es el que sustenta, Él es el que guía a la iglesia. Y al final de nuestro camino, cuando entreguemos nuestro último suspiro, Él promete que podemos morar en la casa del Señor toda nuestra vida. Recordemos que Él fue a preparar lugar para nosotros. Así que
esta es la reflexión que quería compartir con ustedes, hermanos. No sé si haya algo que agregar, algo que opinar al respecto. Bueno, vamos a orar. Eh, Vamos a estar orando por las diversas situaciones de nuestra congregación. Sin embargo, también podemos orar por peticiones puntuales. Así que puede tomarse el momento de dejar en el chat del grupo, o si quiere abrir su micrófono y puede decir su petición, y de paso saluda al resto de los hermanos. Ok, bueno, entonces vamos a orar por nuestra congregación. Si no hay peticiones, hermano Edwin, ¿va a decir algo? Arnold, mi hermano, buenas noches. Adelante. Arnold, quisiera que oráramos por Sandra. La hermana Sandra está en un proceso de selección y nos ha pedido que oremos porque mañana tiene una entrevista que es importante dentro del proceso. Entonces, como para que Dios le guíe y le ilumine en esta entrevista de trabajo. Gracias, hermano. ¿Alguna otra petición? ¿O pasamos a orar? Bueno, hermanos, entonces oremos. Oremos entonces. Bondadoso Dios y buen Padre, gracias te damos por este día, oh Dios, por tu bondad, Señor, por un día más de misericordia sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Gracias, oh Dios, por tu palabra en la que hemos meditado, Señor, que nos ayuda a entender de que tú eres el pastor de la iglesia, Señor, que tú eres quien cuida, quien dirige y quien nos sustentas, oh Dios. Gracias, oh Dios, por esa verdad que trae consuelo a nuestras vidas, por esa verdad que, a pesar de que muchas veces la perdamos de vista, es algo que es cierto, oh Dios. Tú sabes, tú entiendes perfectamente de qué cosas tenemos necesidad. Así que por eso, Señor, llegamos delante de ti, oh Dios, porque, Señor, nuestro corazón puede decirnos muchas cosas que quizás no las necesitamos. Dice tu palabra que tu Espíritu, Señor, gime dentro de nosotros con sonidos, Señor, que no se pueden expresar con palabras, oh Dios, porque no sabemos cómo pedir, sino que Él pide por nosotros, oh Dios. Y es lo que necesitamos en este momento, oh Dios, que tú nos sustentes, que nos dirijas, oh Dios, que nos animes en este caminar de la fe, oh Dios. Colocamos nuestra congregación delante de ti, entendiendo, Señor, que si hasta este día seguimos existiendo, seguimos en pie, oh Dios, es por ti. Es porque tus misericordias no han decaído por nosotros, porque tu gracia sigue firme para con nosotros, oh Dios, y te agradecemos, oh Dios. Oro, Dios, por cada uno de la vida de los hermanos, oh Dios, que luchan con diferentes situaciones, con diferentes pecados, oh Dios. Te pido, Dios, que ayudes y sustentes a tu pueblo, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a sentir el dolor de nuestros hermanos, a sentir las alegrías también de ellos. Señor, a mantenernos unidos en un solo pensamiento, oh Dios, enfocados en lo que realmente importa, Señor, en amarnos, oh Dios, en amar tu palabra, en amar el obedecerte, Dios, y en amar la gran comisión, oh Dios. Ayúdanos en este respecto, oh Dios. Te pido, Dios, igualmente que nos ayudes en las actividades que vienen en nuestra iglesia, Señor, por el retiro que ya pronto iniciará. Te pido que nos guíes, que nos des la sabiduría para hacerlo de la mejor manera, oh Dios, pero que no sea nuestra voluntad, oh Dios, sino que sea la tuya, Señor.
ayúdanos, dirígenos, oh Dios. Oramos también por las peticiones de nuestros hermanos. Oramos, oh Dios, por la vida de la hermana Sandra que se encuentra en ese proceso de selección. Te pido que la dirijas, Señor, que sea tu voluntad sobre su vida, oh Dios, y que le des sabiduría para esa entrevista. Señor, oramos por cada uno de los hermanos que experimenta diversos tipos de situaciones, que sea tu gracia y tu favor en la vida de cada de ellos, en la vida de cada de ellos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Gracias por este tiempo de oración. Gracias a todos los que se conectaron. Y el Señor nos permita una feliz noche.